Hola a todos, en el vídeo de hoy voy a hacer dos cosas: comprobar si unos abalorios de ámbar son auténticos y unos pendientes, pero no con ese ámbar, con otras cosas. Hola a todos, aquí estoy una semana más. En esta ocasión quiero probar a hacer un vídeo de corrido, sin edición, o por lo menos sin apenas edición, aunque tendré que cortar alguna palabrita porque a veces me trabo. Bueno, voy a empezar por contaros lo que me pasó. Compré unos abalorios de ámbar en AliExpress. Ellos lo venden como ámbar auténtico del Báltico, pero no sé si es auténtico o no. Así que voy a intentar hacer unas comprobaciones. Google dice que puedo hacer tres pruebas. La prueba de la electricidad estática, que es frotar el ámbar vigorosamente sobre telas o incluso en la mano y acercarlo a pequeños trozos de papel o cabello. Si los atrae, es probable que sea ámbar auténtico. Es probable, ni siquiera esto es 100% verídico. Prueba del olor. Calentar ligeramente el ámbar. El ámbar real puede desprender un olor a resina o pino, mientras que el ámbar falso puede oler a plástico o a químicos. Prueba de flotación. Colocar el ámbar en agua salada. El ámbar genuino tiende a flotar debido a la presencia de burbujas de aire microscópicas. Voy a hacer la prueba del agua salada. Mira, tengo aquí un vaso al que le puse mucha sal. Llevo un rato removiéndolo y creo que ya no admite más. Creo que conseguí diluir todo lo que se podía en agua fría. Así que ahora lo que voy a hacer va a ser sacar uno de los abalorios y probar a ver si flota. Aquí tengo uno. Bueno, aquí flota. En agua sin sal debería hundirse, porque esta agua es menos densa. Pues sí, aquí se hunde y allí no. Voy a probar ahora lo del agua. Voy a probar ahora lo de la electricidad estática, a ver si funciona. Voy a ver si tengo algo por aquí de lana. Tengo. Le voy a dar a pausa y vuelvo enseguida. Aquí estoy. Voy a probar con este jersey que es de lana y de moher. Lo voy a frotar para ver si lo puedo cargar de electricidad estática. A ver. Y vamos a ver si funciona. ¿Se me erizará el cabello o no? Pues sí. Noto cómo atrae los cabellos. Bueno, falta la prueba del calor, pero no me apetece desperdiciar un abalorio, así que lo voy a dar por bueno. No puedo dejar pasar una oportunidad como esta. Porque otra cosa se hacía más fuera de fuera. Quería matar. Eso es, buena vista. Sí. Esto es alitimo. Huele a plástico derretido. Voy a hacer otra pausa pequeña y vuelvo en 0, Mi siguiente plan para hoy es hacer unos pendientes. Había hecho estos, que son muy monos. Lo que pasa es que, por una parte, estos cristales rosa son pintados. A ver, vamos a intentar conseguir que se vea bien. Estos cristalitos rosa son pintados, esos que le llaman facetados, pero la pintura se le va cayendo. Entonces están quedando un poco feos. Además, el cierre es del bazar
Y esto es tan delgadito que es como un cuchillito dentro de los agujeros de mis orejas y me lastiman. Entonces lo que hice fue conseguir unos nuevos. Estos son de muchísima mejor calidad. A ver, vamos a probar a hacer un enfoque manual porque conseguí unos nuevos. Estos son mucho mejores porque esto no lastima, que son estos que tengo puestos ahora. Los llevo desde hace un par de semanas y no me lastiman nada. Bueno, a no ser que haya personas alérgicas y así, que ya tienen que tener más cuidado con lo que se ponen en las orejas. Entonces, no voy a hacer unos pendientes del tipo de estos. Quiero usar estos abalorios. Quiero usar estos abalorios y voy a hacer una cadenita con unas cerecitas. Las cerezas no son otra cosa más que abalorios redondos rojos con una hojita. Estos ya venían así y me pasa que tengo una pequeña incompatibilidad de brillos. Plateado y dorado. Y esto no me gusta, así que voy a desmontar estos y voy a ponerles alambres dorados. Voy a desmontar esto y voy a poner alambres plateados. Tengo una caja llena de chismes y aquí es donde tengo los alambres y los alfileres. Para colgar las cerezas me gustan mucho estos que terminan en bola en lugar de en plano, así que voy a ponerle estos en lugar de unos planos que eran los que tenía. Esto se hace muy fácil, hay que desmontar, claro, fácil para quien sabe hacerlo, pero desmontas, ahora introducimos el nuevo alfiler y voy a cortar la parte que sobra, todo esto. Le doy forma con un alicate de puntitas redonditas, así. Lo voy a dejar un poco largo, que es como estaba, pero quiero que me quede bien cerrado. Así. Voy a hacer 4 iguales porque cada pendiente lleva 2 cerezas. Llevo 2. Bueno, esto después lo hay que poner en una anilla, las tengo que buscar, pero andan por aquí. Cuando haces unos cuantos coges bastante práctica y entonces trabajas más rápido. Aquí tengo otro, ¿ves? Y el último. Aquí también hay unas hojas, así que voy a desmontar esta anilla para sacar la hoja. Aquí está. Y voy a buscar otra anilla. Aquí tengo una anilla. Para poner las cerezas y la hoja. Una cereza, otra cereza, la hoja y cierro esta.
Necesito en esta ocasión 2 alicates porque tengo que cerrarlo bien, que me queda una abertura que puede hacer que se me escapen los abalorios. Así. Bueno, listo. Voy a montar la otra. Primero recupero la hoja que está en esta anilla. Aquí está. Ahora tengo la anilla nueva abierta. Coloco una cereza. Coloco la otra cereza y coloco la hoja. Y lo siguiente es cerrar la anilla. Así, a ver, anilla cerrada. Son súper monas. Ahora necesito otro alambre para colocar los 3 abalorios verdes. Puedo hacerlos en cadena normal o puedo poner los 3 juntos. Una opción sería esta. 1, 2 y 3. Colgar aquí las cerezas y esto colgarlo de aquí. Así. Ups. Y la otra sería hacer un eslabón distinto para cada abalorio. Tendría más movimiento. Pero yo creo que lo prefiero así. Así que corto el trocito que me sobra. Aquí voy a dejar menos porque quiero que me quede bien juntito. Le doy la forma con el alicates. Aquí está. Cuelgo las cerezas. Y ahora lo voy a colgar del pendiente. Y voy a hacer el siguiente. Jolines. No sabía dónde las pusiera. Aquí. 1, 2. Falta la 3. 2 y 3. 3. Corto el trocito que me hace falta. Le doy forma con el alicates de puntas redondas. Ahí. Ahora cuelgo las cerezas. Y ahora lo voy a colgar de cierre del pendiente.
Y listo. Pues hasta aquí. Pero si quieres un poquito más de información y quieres saber hasta dónde llega mi Diógenes con los abalorios, quédate unos segundos más que te lo voy a enseñar. Ahí es nada. Hasta la semana que viene, con más y mejor.